Gloria a Dios. Voy a hacer una introducción que no debería hacerla porque se sobreentendería que no debería justificarme por lo que voy a hacer. No debería justificarme, pero sin embargo pareciera que los tiempos han cambiado, la iglesia ha cambiado con el paso de los siglos y se me hace necesario justificar lo que voy a hacer. ¿Sí están atentos aquí? ¿Sí? Lo que acaba de decir. ¿Cuál es la diferencia trascendental, la diferencia más grande que existe entre la iglesia católica y la iglesia evangélica? Loyola dice que la idolatría, pero no es la principal diferencia. Hay una diferencia que ha sido la diferencia central entre ellos y nosotros, y no es la idolatría. Muchos piensan que la idolatría, sí, que la adoración a la Virgen, que ustedes odian a la Virgen, que ustedes no la odian, pero la diferencia central entre la iglesia católica y la iglesia cristiana es esta: que la iglesia católica fundamenta su fe en dos cosas: Biblia más tradición. ¿En qué fundamenta la iglesia católica su enseñanza? Biblia más tradición. Las dos cosas tienen que funcionar juntas. ¿En qué fundamenta la iglesia cristiana su fe? En la Biblia más el pastor, ¿o qué? Biblia. ¿En la qué? En la Biblia, ¿cierto? Nuestra fe se fundamenta única y exclusivamente ¿en qué? En la Biblia. Martín Lutero decía: solo gracia y solo escritura. Los reformadores decían eso. Entonces nosotros decimos que fundamentamos nuestra fe solo, única, absoluta y exclusivamente en la Biblia, nada más. En que ellos dicen Biblia más tradición. ¿Y qué es la tradición para ellos? No. La tradición para la Iglesia Católica es la enseñanza del Papa. Vox ex cátedra. ¿Qué significa la voz ex cátedra del Papa? Que si el Papa dice algo que no está en la Biblia, pero lo dijo el Papa, ¿es palabra de quién? Palabra, no el Papa, no el Papa, pues sí, el Papa, pero ¿palabra de quién? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces, si el Papa dice algo que no está en la Escritura, Papa mata Biblia. ¿Sí? Más importante, la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es la enseñanza que durante todos los siglos los grandes jerarcas de la Iglesia Católica han dicho que es una enseñanza. Así no está en la Biblia, no importa. Si lo dijo el Papa, es palabra de Dios. Por ejemplo, ¿algún día se ha leído el Evangelio donde Jesús habla del infierno? Levanten la mano los que algún día han leído sobre el infierno en el Evangelio. Bueno, los que no, pues no importa. Jesús habló del infierno, pero el Papa Juan Pablo II dijo que no había infierno. ¿Sí? Entonces, como lo dijo el Papa, así lo haya dicho Jesús en el Evangelio, ¿quién gana? El Papa. Biblia más tradición. La Biblia sí, pero también lo que el Papa diga o lo que los grandes jerarcas de la Iglesia digan. Entonces, por ejemplo, el limbo. ¿Sabían ustedes qué era el limbo? A donde iban los niños, bebés que morían sin bautizarse, entonces morían en el pecado original. Entonces ellos iban a un lugar que se llamaba el limbo, que era como un lugar de espera, como algo así. Usted podía sacar a esos niños del limbo de pronto con ciertas misas pagadas. Usted le pagaba ciertas misas para que por favor esos niños salieran de ahí y que de una vez fueran al cielo.
El limbo existió hasta el año 1968, donde hubo el Concilio Vaticano II, que fue un concilio de toda la iglesia, se reunió para definir la fe de la iglesia y acordaron que eso del limbo ya no, o sea, no existe el limbo. Entonces el limbo quedó sellado en 1968 en el Concilio Vaticano II. Ya no hay más limbo. Entonces, Biblia más tradición. ¿Y nosotros en qué creemos? En la Biblia. Pero pregúntenle al que está a su lado, ¿usted leyó la Biblia esta semana? Ahí es donde voy. Entonces, para allá voy. O sea, no debería justificar lo que yo les dije al principio, que no debería justificar lo que voy a hacer en este momento. No lo debería justificar. Pero me toca justificarlo porque hay algunos que han dejado de fundamentar su vida en la palabra de Dios. ¿Cuándo uno deja de fundamentar su vida en la palabra de Dios? Número uno, cuando cualquier cosa es más importante que la palabra de Dios, que la Biblia. Cuando la Biblia deja de ser mi fuente de confianza, de inspiración, de revelación de Dios, entonces yo creo a cualquier cosa que la gente diga, crea, piense o opine. Entonces, como yo fui formado así, yo tengo una mente muy cuadriculada. Cuando a mí me citan un versículo de la Escritura, y literalmente para mí es imposible quedarme con el versículo. Por ejemplo, hay un versículo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos se apropian de esa palabra? Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Pero usted algún día le dio el contexto de ese versículo? ¿Qué es el contexto? O sea, versículos antes, versículos después, para entender realmente qué es lo que está diciendo todo el contexto. Es como si usted le mandara una carta y usted leyera solamente la frase de la mitad y no leyera el resto. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, por cuanto ustedes me enviaron una ofrenda a mí, que me llamo apóstol Pablo, escribo esa carta, me envían una ofrenda a mí, y después de que yo recibo la ofrenda como apóstol, les respondo, entonces el Señor les suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos aquí ofrendan? ¿Cuántos aquí diezmen? Entonces mi Dios pues, ahí sí, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso solamente para poner un ejemplo. Ya acabé la introducción, ayúdame Señor, porque el texto es, ¿cuál es el texto de este mes? Primera de Tesalonicenses 5:6 y dice: no durmamos pues como los demás. Si usted se queda solo con ese texto, entonces usted dice, de eso se trata la carta de Tesalonicenses. Pero realmente, ¿de qué se trata la carta de Primera de Tesalonicenses 5:6? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La carta de Primera de Tesalonicenses es el primer grupo de 3 cartas, de las primeras 3 cartas que escribió el apóstol Pablo. La primera fue Gálatas y la segunda, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Fueron las primeras 3 cartas que él escribió en el año 47 después de Cristo, entre el año 47 y en el año 51. Las escribió después de su primer viaje misionero. Pablo se convirtió a la edad de 33 años de edad, a los 33. Después de que se convirtió, pasaron 17 años, entre 15 y 17 años, para que él empezara su ministerio público. ¿Cuántos están aquí? O sea, él se le manifestó Jesús camino a Damasco, y después de esa manifestación, camino a Damasco, dice la Biblia que él se fue 3 años para las regiones de Arabia y Siria, y allá permaneció durante 3 años, solo, encerrado en un lugar, escuchando la voz de Dios. O sea, después de que Jesús se le revela camino a Damasco, se va para Siria y Sicilia, y en ese lugar dura 3 años escuchando las revelaciones de Dios para su vida.
Después de esos 3 años pasaron casi 10 años hasta que hubo un concilio en Jerusalén y se va para allá. El hecho es que hayan pasado casi 15 años hasta que Pablo sale a su primer viaje misionero. Hay gente que quiere salir a su primer viaje misionero y llevan solamente un mes de convertidos, ¿sí? El apóstol Pablo llevaba 17 años antes de su primer viaje misionero. Y después de su primer viaje misionero, él se va al Asia Menor, y entre los lugares donde él predica está Tesalónica y está Galacia, que son 2 regiones en donde él se dedicó a predicar y donde predicó. Después de que predicó, se fue para otro lugar. Pablo tenía que moverse de un lugar a otro y no se podía quedar mucho tiempo en las ciudades en donde él predicaba. La razón por qué él no se podía quedar en esos lugares era porque habían judíos que creían que había que seguir guardando la ley del Antiguo Testamento, la Torá. Y eran judíos radicales religiosos que decían: si usted no hace las cosas como la religión tradicional judía dice que tienen que hacerse, entonces usted está siendo una persona indeseable para nosotros. Y esos eran los judíos que guardaban la ley y perseguían al apóstol Pablo. Por eso Pablo no se quedaba en una sola ciudad, le tocaba ir de ciudad en ciudad porque lo buscaban para matarlo. ¿Lo buscaban para qué? Para matarlo. Entonces él no se podía quedar en Tesalónica mucho tiempo porque llegaban judíos de los de la circuncisión, los que decían que tenían que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios, porque la ley decía que había que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuántos hombres aquí les gustaría pertenecer al pueblo de Israel? Levante la mano. Para usted pertenecer al pueblo de Israel, usted tiene que circuncidarse. Era como pertenecer a una pandilla. Si usted va a entrar, pues algo le ponen a hacer. Y en ese proceso, usted tenía que hacerse circuncidar. Y entonces, cuando Pablo predicaba el evangelio, que era un evangelio ya no de guardar la ley, sino de vivir en la gracia de Dios, entonces lo perseguían para matarlo. Pero Pablo, una de las iglesias, diferente fue el mensaje de Galacia al mensaje de Tesalónica. En Galacia él se centra en enseñar sobre la ley y el evangelio, sobre la ley y la gracia. Pero en Tesalónica el mensaje es diferente, porque parece que la iglesia de Tesalónica era una iglesia distinta, era una iglesia muy entregada a Dios. ¿Qué características tenía esa iglesia? Primera de Tesalonicenses 1:2. Pablo está en compañía de Timoteo también y de Silas. Y él escribe la carta de Primera de Tesalonicenses con Timoteo y Silas. ¿Cuántos aquí aman la Biblia? Después de esa introducción, mi introducción era para decirles que lo más importante es la Biblia y que la Biblia es la que lo edifica a usted, ¿sí? Entonces, para poder llegar a este texto que está en el capítulo 5, empecemos desde el 1, a ver qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo Pablo a él, por qué llegó a decirle no sean como los que duermen. Lo primero que él resalta es que la iglesia de Tesalónica era una iglesia poderosa, tremenda iglesia. Era una iglesia, mejor dicho, la iglesia soñada, iglesia 100, ¿sí? Iglesia perfecta. Miren como describe Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primero, siempre, versículo 1:2. Siempre damos gracias por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Pablo qué hacía? Siempre los tenía presentes en sus ¿qué? Oraciones. Él como apóstol siempre oraba por la iglesia que fundó y que dejó sola porque le tocó irse porque le iban a matar. Y dice, siempre los llevo en mis oraciones. Ese es el corazón de un apóstol. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en 2 cosas. En el fiel trabajo que hacen. ¿Cómo era la iglesia de Tesalónica? Una iglesia que hacía un fiel trabajo. ¿Cuántos aquí trabajan en algún área en la iglesia? Por el fiel trabajo que hacen. Yo como apóstol le doy gracias a Dios por el fiel trabajo que ustedes hacen como iglesia. ¿Cuántos aquí hacen algún trabajo para la iglesia? ¿Cuántos están involucrados en algún servicio en la iglesia? Los felicito. Eso es un buen, fiel trabajo para Dios, ¿sí? Pero también tienen ¿qué? Acciones de amor. ¿Acciones de qué? Acciones de amor. Era una iglesia que trabajaba, pero también tenía acciones, porque el amor sin acción es puro cuento. ¿Es qué? Puro cuento.
El amor sin acción es puro cuento. Usted no puede decirle a su esposa que la ama si usted no hace algo para demostrar ese amor. Y usted como esposa tampoco puede decirle a su esposo que lo ama si realmente no se le nota que lo ama. El que ama se le nota, ¿sí o no? El que no ama no se le nota por ningún lado. No, está más muerto que vivo. Exacto. Picaflor. Entonces, acciones de amor. No eran cristianos que solamente amaban a Dios de palabras, sino que tenían acciones, buenas obras, preocuparse por el prójimo, darle algo a alguien que es pobre o necesitado. Acciones, ¿sí? No eran solo palabras, sino ¿qué? ¿Qué tal esta iglesia? Poderosa iglesia. Acciones de amor que realizan. Tercera, y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Eran gente que siempre tenía una constante ¿qué? Esperanza. Trabajo, acciones de amor y esperanza. Esperanza, seguridad de que siempre hay cosas buenas que van a llegar por cuanto están sirviendo ¿a quién? A Dios. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Número 3, número 4, 5, bueno, no sé, ayúdenme usted a numerar. Eran gente elegida por Dios. ¿Eran gente qué? Elegida. Una cosa es que ellos fueran elegidos, otra cosa es que tuvieran conciencia de la elección de Dios. ¿Eres consciente de que Dios te eligió a ti? ¿Tienes seguridad de que te eligió? ¿O piensas que esto simplemente es una religión más, te estás reuniendo en una iglesia más? ¿O sabes y tienes la revelación de que tú eres un elegido de Dios? La iglesia de Tesalónica tenía conciencia de su elección. Por eso Pablo se los dijo. Eres elegida de Dios. Eres una iglesia elegida de Dios. Esta es una iglesia elegida de Dios. ¿Usted lo cree? Una cosa es decirlo y otra cosa es yo vivirlo. Y otra cosa es que una iglesia lo viva. Sabemos que somos elegidos por Dios. Y la elección tiene algo de separación. Diferencia entre el mundo y yo. Diferencia entre los que no lo son y los que sí lo son. Hay una diferencia entre el que es elegido y entre el que no es elegido, ¿sí? Entonces, Pablo les dice, ustedes han sido elegidos. Versículo 5, pues cuando les llevamos la buena noticia, o sea, el evangelio, en esta traducción, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice buena noticia, en la Reina Valera del 60 dice evangelio, porque evangelio y buena noticia es lo mismo, ¿sí? Es la traducción correcta de buena noticia, de evangelio, perdón. Dice, pues cuando les llevamos el evangelio o la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con ¿qué? O sea, cuando Pablo les fue a predicar, no les predicó solamente en palabras o en doctrina o en teología. No que no tuviera doctrina ni teología, sino que cuando Pablo les predicaba, había poder de Dios ahí. O sea, era una predicación de poder la que Pablo desarrolló en medio de la iglesia de Tesalónica. Y gracias a esa predicación de poder fue que Pablo logró levantar una iglesia como esta. Agüita, por favor. ¿Por qué se nota el poder de Pablo? Algunos dirán, por milagros, señales, sanidades, prodigios. Eso es lo último que Pablo está hablando aquí. Milagros siempre hubo en el ministerio de Pablo. Hubo gente resucitada, gente sanada de cosas impresionantes. Una vez lo mordió una serpiente y los indígenas ahí mirándolo cómo lo mordía la serpiente y esperando a que cayera muerto. Y no cayó. Porque Pablo tenía un poder impresionante para cosas físicas y sobrenaturales. Pero este era un poder no para solamente milagros. Porque es que hay un poder más grande que simplemente el hecho de hacer un milagro. Milagros ocurren. Somos testigos de milagros. Veremos milagros a toda hora, por todo lado. Gente sanada de cáncer, de sida, de diabetes. Gente que le pueda crecer el dedo otra vez, que se lo mocharon. Bueno, no sé. Milagros pueden haber. Pero hay un milagro más poderoso al que se está refiriendo Pablo acá. No, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿A qué se refiere? Más específicamente,
no fue solamente con palabras, sino con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza. O sea, el poder de la predicación del apóstol Pablo consistía en que la gente recibió el evangelio con plena certeza. O sea, ¿con plena qué? Seguridad. O sea, yo sé ya, ahora sí sé en lo que yo creo, tengo certeza, no estoy dudando. ¿Sí? O sea, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que no se la pasaba dudando de la palabra que Pablo predicó, sino que la recibió la palabra y la creyó como palabra de Dios. Y gracias a ese poder de Pablo para predicar, ellos recibieron esa palabra y esa palabra los convirtió en gente con certidumbre, seguridad. Creían firme y absolutamente en la palabra que Pablo les había dado, como si fuera literalmente salida de la boca de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Tremendo. Con plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes y la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes en Grecia, es decir, Macedonia y Acaya. Eran dos provincias, una que estaba más al norte, Macedonia, y Acaya al sur, y en la mitad estaba Galacia. Y dentro de ellas estaba Tesalónica. Y entonces Pablo les estaba diciendo, eran una iglesia que trabajaba con amor, tenía esperanza, y aparte de eso, habían recibido la palabra con certeza a pesar de que habían sido perseguidos, porque cuando Pablo se iba, que lo estaban a punto de matar, también había gente que quedaba ya haciéndoles la vida imposible a ellos como iglesia. Y aún así, ellos seguían adelante predicando la palabra de Dios. Era una iglesia que evangelizaba y había sido de testimonio para la gente de Macedonia y de Acaya. O sea, la gente los miraba, esta gente es un ejemplo de fe. Tienen fe, se les nota que tienen fe. Era tremenda iglesia. Y por eso, versículo 8, la palabra del Señor está siendo anunciada y partiendo de ustedes a gente de todas partes y aún más allá de Macedonia y de Acaya, personas que nos hablan de la fe de ustedes que tienen en Dios. Nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que nos dieron. Esta era la clase de iglesia que Pablo había levantado. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo para levantar una iglesia así? ¿Cómo logró Pablo que tuviera una iglesia con estas características, con este nivel tan elevado, tan consagrados? ¿Cómo fue Pablo para poder proyectar en ellos ese estilo de vida? ¿Qué clase de liderazgo tuvo? Capítulo 2. Ustedes saben, amados hermanos, que la visita que les hicimos no fue un fracaso, dice el versículo 1 del capítulo 2. Saben que lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. O sea, que antes de Pablo ir a Tesalónica, ¿dónde estaba? En Filipos. ¿Y qué le había pasado a Pablo en Filipos? Cosas terribles le pasaron en Filipos. A Pablo siempre le pasaban cosas impresionantemente terribles cada que iba a un viaje misionero o estaba en un lugar o en el otro. Una de las partes donde Pablo más sufrió fue en Listra, una ciudad en donde él llegó a predicar, y dice que una turba enfurecida lo golpeó tanto que lo dejaron moribundo en el suelo y lo arrastraron fuera de la ciudad, casi muerto. Pablo, cuando volvió en sí, recuperó la conciencia, se levantó y dijo, no volvamos por allá por Listra porque esa gente está muy peligrosa. No, dijo, todavía no he acabado de predicar en Listra, vamos otra vez para allá. Así era Pablo. Y entonces, cuando estaba en Filipos, Pablo fue perseguido tremendamente y la gente de Tesalónica se dio cuenta que Pablo había sufrido todo lo que sufrió. Y entonces para ellos fue increíble que este hombre que estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo, aún así viniera ¿a qué? A predicarles, ¿sí? Ese fue el primer impacto de Pablo sobre el pueblo de Tesalónica, que tuvo la capacidad de predicarles a pesar de su situación, a pesar de su condición. ¿Siguió qué? Predicando. Hay unos que predican solo cuando todo está ¿qué? Hay otros que predican ¿por qué? Por convicciones.
¿Cuántos están aquí? ¿Seguimos o paramos? Tremendo. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía. ¿Por qué Pablo tuvo tremenda iglesia? Porque Pablo les predicó ¿con qué? Con valentía, con autoridad, con poder. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Versículo 3 del capítulo 2. No predicamos con engaño ni con intenciones impuras o con artimañas. O sea, Pablo estaba muy seguro del mensaje que él predicaba. Pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. O sea, en otras palabras, Pablo estaba totalmente seguro de que su llamado había sido puesto por Dios. Y de que el mensaje que él tenía era un mensaje de Dios. Y que no iba a cambiar el mensaje de Dios solamente para que la gente se sintiera cómoda y bien. Sino que para él lo más importante era agradar a Dios y no a las personas. Y la gente necesita escuchar un mensaje que venga de Dios y no un mensaje que sea solamente para que la gente lo reciba con gozo. Y eso no quiere decir que Pablo entonces estaba predicando un mensaje para dañar la vida de la gente, ni para destruir a las personas, ni porque ahorita sí voy a ser bien grosero con ellos, porque es que yo no estoy aquí para agradar a la gente. Y entonces hay gente que utiliza este texto para empezar a justificar el hecho de que son groseros en su forma de predicar, el hecho de que son condenadores en su forma de predicar, pero eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Pablo lo que está diciendo es que vengo a predicarles el mensaje que Dios me dio, porque es el mensaje que ustedes necesitan escuchar. No es mi mensaje, es el mensaje de Dios, porque ese mensaje va a cambiar las vidas de ustedes. Tremendo, ¿cierto? Pero cuando una persona predica el evangelio, siempre alguien se levanta para juzgar por qué está predicando. En otras palabras, cuando alguien predica, siempre la gente tiende a mirar cuáles son las intenciones del que predica. ¿Cuál es la motivación para predicar? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hace? ¿Por qué predicas? ¿Cuál es tu motivo por predicar? Generalmente, ¿cómo hacemos para determinar y saber cuál es el motivo que alguien tiene para predicar o no? ¿Alguien puede predicar para qué? Para sentirse bien, ¿cierto? Para buscar su autorreconocimiento, o sea, para que su autoestima sea mejorada, para que la gente lo reconozca, lo aplauda, ¿cierto? Otros pueden predicar solamente ¿por qué? Por plata, ¿cierto? Otros por contienda, porque quieren, quieren simplemente armar un bochinche, pero realmente no están interesados en transmitir el mensaje de Dios, ¿cierto? Cuando uno predica, la gente siempre va a estar pensando que uno le está predicando con otros intereses. De hecho, muchos de los que están aquí posiblemente puedan estar creyendo allá en lo más profundo de su conciencia que la pastora o que yo o que cualquier pastor que les predique les está predicando con algún interés. Y muchos cuando les empiezan a predicar, ellos se echan la mano al bolsillo. Cuidado, ya me va a predicar antes de que me saque el billete de 20,000. Pues Pablo tenía ese mismo problema, porque cuando empezaba a predicar y la gente malinterpretaba las intenciones de Pablo al predicar. Versículo 5. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganárnoslos adulándolos. Ni una sola vez tratamos de ganárnoslos ¿qué? O sea, hay varias formas de evangelizar. Una forma de evangelizar es ¿cómo? Adulando a la gente. ¿Qué es adular? Es una estrategia para hacer amigos. ¿Cómo hacer amigos?
Tú le das cepillo a las personas, lo felicitas, ay, qué lindo, qué hermoso que eres, qué especial, qué espectacular. Lo que haces, todo lo haces bien, eres maravilloso, eres la berraquera, pues. Eso es adular, ¿sí? Entonces Pablo, ¿qué dijo? Nunca prediqué, ¿qué? Adulando a nadie. En otras palabras es, no vine para echarle cepillo, sino para decirles sus realidades, cuál es su posición y qué es lo que tienen que hacer para que su vida se mude en otra, para que su vida cambie en otra. Vengo a traer un mensaje que es divino y no me interesa adularlos, o sea, no me interesa felicitarlos por cosas que no se deben ser felicitados, ni estar exaltando a la gente solamente para buscar que la gente se congracie con uno. La gente que no tiene carácter habla para que los demás lo aplaudan. La gente que tiene carácter habla lo que tiene que hablar, pero lo habla con amor y lo habla con sabiduría. ¿Cuántos siguen aquí? Esa es la iglesia tesalónica. ¿Sí? Esa iglesia tan poderosa se levantó como una iglesia poderosa porque Pablo no los aduló. Pablo no los cepilló. Ni una sola vez tratamos de ganárnoslos. O sea, el interés de Pablo no era ganarlos para ellos, sino ganarlos para Cristo. Hay iglesias que ganan gente para ellos y hay iglesias que ganan gente para Cristo. Hay iglesias que ganan gente solamente para ser admiradores de un pastor. Y el pastor se convierte en Dios. Oiga, dígale al que está a su lado, el pastor no es Dios. Nosotros no somos dioses de nadie. Ni nos adulen como dioses. No me interesa que me felicite después de este sermón. Me interesa que usted reciba a Cristo, que reciba de Cristo, que reciba la palabra de Dios. Porque ¿a quién servimos? A Cristo. Y no buscamos la gloria nuestra. La gloria nuestra es basura. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, porque es mejor ganar a Cristo que ganar cualquier basura del mundo. La gloria de Dios es poderosa, pero los que menosprecian la gloria de Dios buscan cualquier basura, buscan entre la basura. Pero nosotros no somos de los que escarbamos en la basura. Nosotros somos un tesoro de barro, una vasija de barro que tiene un oro glorioso de Dios. Nuestro tesoro no está en nosotros, nuestro tesoro está en el Dios Todopoderoso que habita en vasijas humanas. Gloria a Dios. Versículo 6. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. No me interesa. Pablo, entre otras palabras, está diciendo, los amo tanto, son mis hijos entrañables del alma tesalónica. Pero jamás me interesa que ustedes me elogien a mí. Lastimosamente hoy en día hay muchos que están buscando su propio elogio y no la elogio a Cristo. Versículos, me faltó leer el final del versículo 5. Es muy importante el final del versículo 5. Voy a leerles el final del versículo 5. ¿Están listos? Y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Ya leí el final del versículo 5. Aparentar ser amigo de la gente con el fin de sacarles dinero. Qué fácil es que un ministerio se puede ¿qué? Torcer. Puede ser como los Gálatas, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Porque fácilmente un hombre puede tener un llamado auténtico y genuino de Dios. Un hombre y una mujer como usted y como yo, los que estamos aquí en esta mañana, tenemos un llamado auténtico y genuino de Dios.
Pero fácilmente ese llamado se puede torcer cuando de un momento a otro ya no nos acercamos, cuando se empiece a enfriar el corazón, se empiece a enfriar la vida espiritual, se empiece a enfriar la palabra de Dios y entonces empiecen a florecer otros propósitos diabólicos en el corazón y entonces terminar queriendo evangelizar y ganar gente, ganar personas, pero con el fin de ¿qué? Hacerlos amigos nuestros para sacarles dinero. Entonces cuando uno va a predicar el evangelio hoy en día aquí en Bogotá, usted, si, lo primero que le van a preguntar es si sabe que usted es pastor, de una vez le van a empezar a decir, usted es pastor, ¿cierto? Estás lleno de plata, tienes mucho dinero, tienes, mejor dicho, tantos carros, casas, yates, fincas. Y a usted le llevan el diezmo entonces. ¿Sí? Y entonces cuando uno le va a predicar el evangelio a alguien y alguien le responde a uno así, lo ponen a uno en una situación embarazosa, difícil. Una vez yo le prediqué a una persona que estuvo congregándose mucho tiempo, un tiempo en mi iglesia. No era una persona multimillonaria, pero una persona bien acomodada económicamente. Y me cogió por un lado, me trató de coger de para arriba, para abajo, bájame los calzones, de todo, con el tema de los diezmos y de las ofrendas. Y hasta que llegó el punto en que, como dice un amigo, me mamé, o sea, ya me cansé. Y le dije, vea, si usted no entiende el principio de diezmar y ofrendar, que es un principio bíblico para los que creemos en la palabra de Dios, está en la Biblia, pero usted quiere en su corazón tener a Jesús, que es lo más importante, hagamos un negocio usted y yo, entonces ya que estamos hablando de plata. Usted se entrega a Cristo y no me lleve ni un peso a la iglesia. No necesito ni sus diezmos, ni sus ofrendas, ni nada. No me interesan. Pero usted congréguese en la iglesia, asista a la iglesia todos los domingos y empiece a buscar a Dios con todo su corazón y vaya a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó? Y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver, ¿no? Porque ese es un tema que la gente le pone a usted y le pone para ponerle tropiezo a las cosas de Dios. Pero el problema no es que ellos no quieran diezmar ni ofrendar o que simplemente quieran seguir dándole rienda suelta al chisme y a las situaciones que quieren darle en su vida, sino que ellos no quieren escuchar el mensaje de Jesucristo, no quieren aceptar a Cristo en su vida, no quieren volver su corazón a Dios. Y ponen el diezmo como si fuera un obstáculo para buscar al Señor. Y dice, yo no voy allá porque yo no voy a ser tan pendejo como esos que van allá a que les laven el cerebro y a que les saquen la plata. Y es puro cuento. Los que dicen así, lo dicen simplemente porque no quieren servir a Dios, porque no les ha amanecido Cristo en su vida, no entienden quién es Jesucristo, no saben qué Jesús hizo por ellos. Y entonces ese es el caballito de batalla de muchas personas en el día de hoy para decir que no vale la pena congregarse, que no vale la pena estar con Dios. Pero aquí estaban personas que Pablo tuvo que renunciar a sus derechos de recibir ofrendas, porque él debía haber sido un hombre muy bendecido por la iglesia de Tesalónica, pero él prefirió no ser bendecido para evitar que personas malinterpretaran la intención original del llamado de Dios para Pablo, que era predicarles el evangelio de Jesucristo y de traerles la palabra que los podía sanar y restaurar y levantar. Y gracias a eso, la gente de Tesalónica se levantó como gente que había visto en el hombre que Dios había puesto, un hombre poderoso. Por eso en el versículo 7 dice, como apóstoles de Cristo sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. ¿Qué dice? ¿Sí escucharon? Versículo 7. Como apóstoles de Cristo, sin duda ¿qué? Teníamos el ¿qué? El derecho, ¿de qué? De hacerles ciertas exigencias.
En otras palabras, lo que le está diciendo Pablo a ellos es: yo tenía derecho de que me bendijeran con almuerzos, con salidas, con desayunos y hasta con vacaciones. Pero renuncié a esos derechos por causa de algunas personas que habían malinterpretado nuestro llamado. Que habían malinterpretado lo que hacemos, que malinterpretaron nuestra predicación, que malinterpretaron nuestra enseñanza y que quisieron enturbecer, ¿sí? Entinieblecer. ¿Sí? ¿Sí entendió la palabra? ¿No? Esa está en el diccionario, busca, entinieblecer el llamado de Dios. Que querían echarle mugre a las cosas bonitas, porque eso es lo que el mismo diablo hace. Lo que es santo, lo que es bonito y perfecto, lo trata de ¿qué? Opacar, opacar mejor, opacar la luz verdadera del mensaje de Cristo, que era el centro, porque lo demás era periférico, era añadidura, era parte del rodaje normal de la iglesia, era parte de las acciones naturales que la iglesia tenía que tomar y hacer, pero el centro era la predicación de la palabra. ¿Les gustaría saber por qué Pablo dijo que no sean como los demás que duermen? ¿Les gustaría conocer cómo fue que Pablo siguió edificando y qué estrategias utilizó para edificar una iglesia tan poderosa? Pues será en otra ocasión. Porque ya no acaba el tiempo. Ya no acaba el tiempo. Pero estamos apenas en el capítulo 2. Y en el capítulo 5 Pablo dice, pues les doy algunas pistas. El centro el mensaje de la carta apenas está saludando, ¿sí? Los está saludando, les está diciendo: ustedes son bonitos, re bonitos, espectaculares. Y después les dijo: acuérdense que yo fui y los visité y les prediqué por esto y aquello, ¿sí? Pero el mensaje central de esta epístola de Primera de Tesalonicenses es la esperanza y el aliento que trae la segunda venida de Jesucristo. La esperanza y el aliento que trae la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué hubiera sido de nosotros en esta mañana para predicar este mensaje sin Biblia? Porque cogemos textos aislados para sacar nuestros propios ¿qué? Nuestras propias doctrinas, nuestras propias enseñanzas. Pero se necesita que la iglesia vaya madurando un poco más y vaya subiendo unos escalones más arriba para que crezca más en la fe. Y esa fe ya fue dada por revelación de Dios por medio de la palabra de Dios. Y no es justo, créame, no es justo que a Isaías lo hayan aserrado por la mitad para poder escribir esta palabra. Pues no, obvio, no la escribió después de que lo aserraron, sí. Pero que él haya tenido que entregar su vida para que quedara escrito el libro de Isaías. Jeremías le metieron en una cisterna. Eso es un nombre muy técnico, cisterna. Para hablar de aguas negras, pozo séptico, hasta el cuello. A Pablo lo azotaron 1 y 1000 veces por esta palabra. A Pedro también lo crucificaron en Roma. Algunos dicen que Pablo murió decapitado, no con guillotina sino con espada. O sea, era un método muy sencillo: poner de rodillas a la víctima, que pusiera encima de una piedra la cabeza y algún soldado mochaba la cabeza con una espada. Así murió Pablo. No es justo que Pablo haya vivido su último año en la cárcel mamertina. ¿Cómo era la cárcel mamertina? Para los que les gustan los derechos humanos,
La cárcel mamertina no era como las cárceles de hoy. Yo creo que las cárceles de aquí de Bogotá son mucho más cómodas que la cárcel mamertina, porque quedaba en un hueco enterrada y la comida la tiraban por encima y era una habitación de 2x2 en donde tenía que solamente respirar con el aire que les venía encima y hacer sus necesidades ahí mismo dentro de la celda y vivir ahí durante 2 años. Así murió el gran apóstol que nos escribió la carta que yo les estoy leyendo hoy. No es justo que tantos hombres, incluyendo, por supuesto, por encima de todos, a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida hasta la muerte por nosotros, y que nosotros tengamos pereza de leer la Biblia. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay, sacar tiempo para leer la Biblia! Lo que a otros les costó, la vida, sufrimientos, entrega. Pablo había logrado esa iglesia porque Pablo se había entregado con toda por ellos, con todo. A veces uno se entrega con todo por la gente, por el llamado y por el amor a Cristo. A veces el resultado de ese entregarme por todo por la gente es que la gente vuelve su corazón a Dios. Y a veces uno se entrega con todo y la gente sigue como los que duermen. Es una gran lidia ir un domingo a la iglesia. Es una gran carga predicarle a alguien de Jesús. Porque muchas personas están viviendo sumergidas en su mundo de problemas y de angustias existenciales de su vida, y muchas de esas angustias y esos problemas de su vida están incrementándose en su inconsciente y en su mente, por cuanto tienen concentrado todo su esfuerzo solamente en las cosas que pasan en esta tierra. El día que empezamos a quitar un poquito la mirada de todos esos problemas y angustias existenciales personales y empecemos a mirar un poquito más hacia arriba y mirar al Señor y empezar a vivir bajo la luz de su palabra, vamos a empezar a convertirnos en personas más poderosas en el Espíritu Santo, más poderosas en Dios, más llenas de palabra y más llenas de autoridad. Amén. Gloria a Dios. No sé si disfrutaron la lectura de la palabra esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga.